Hola, mi nombre es Libertad y a continuación voy a realizar la exposición y la defensa oral de lo que ha sido el Practicum 2 durante el curso 2023 en el ámbito de estimulación cognitiva y neuropsicología en un centro residencial para adultos mayores en Cubellas. Bien, durante esta exposición y defensa oral se hará mención a aquellas inquietudes que han ido surgiendo durante el desarrollo de cada una de las memorias, aquellas actividades más relevantes que se han ido desarrollando, así como también se hará mención a aquellas búsquedas de informaciones, de comentarios científicos que han apoyado y sustentado todas aquellas inquietudes buscando esas respuestas, ¿no? También se hará mención a una crítica personal desde una perspectiva de desarrollo profesional futura y se irá viendo cómo de manera transversal la temática de la depresión ha ido abordándose a lo largo de cada una de las memorias para proponer finalmente una propuesta de intervención que permita reducir pues, dicha sintomatología de manera indirecta. El centro Templis Atlantis está ubicado en Cubellas, en la comarca del Garraf. Es una empresa con iniciativa privada, aunque mantiene colaboración con la Generalitat de Cataluña para el tema de la ley de la ayuda de la dependencia. Ofrece tanto un servicio residencial como un servicio de centro de día y su misión principal es ofrecer una ayuda comunitaria a los residentes de tercera edad mediante una atención social y sanitaria para mejorar así su estado de salud y bienestar, ¿no? Entre los objetivos de intervención nos encontramos, por un lado, la reintegración y la recuperación funcional de lo que son las actividades básicas de la vida diaria con una mayor independencia y autonomía, y por otro, prevenir y tratar cualquier tipo de trastorno psicoafectivo, así como cognitivo. Bien, el centro cuenta con una directora, que es la misma persona que la psicóloga, con una subdirectora, que es la misma persona que la fisioterapeuta, con un área asistencial, con el área clínico-médica, psicosocial y asistencial, con servicios generales de limpieza, cocina y transporte y un área administrativa compuesto por la directora, la subdirectora, la trabajadora social y la recepcionista. Bien, ¿cómo se distribuyen los residentes en el centro? El centro consta con un total de 3 plantas. En la primera planta, la planta inicial, nos encontramos con los residentes de centro de día a un lado y los residentes que presentan una mayor autonomía a otro lado. En la primera y la segunda planta nos encontramos con las habitaciones y en la última planta con aquellos residentes que presentan un mayor grado de dependencia y por lo tanto un mayor grado de supervisión y atención por parte de las profesionales. Durante esta primera memoria surgieron inquietudes y se pretendió abordar una revisión del concepto de fiabilidad, de estabilidad y de aquellas limitaciones que presenta el instrumento de MEC. Recordamos que el instrumento de MEC nos permite evaluar y valorar aquellas capacidades cognitivas del estado cognitivo de un residente, ¿no? Y surgían unas inquietudes sobre si la metodología que se estaba empleando en el centro era la adecuada, así como si se estaban también contemplando la producción de errores tanto sistemáticos como aleatorios al administrar este instrumento, que daban errores en la interpretación de las puntuaciones, ¿no? Por ello, ¿quién está administrando este instrumento en el centro y cuántas veces lo está administrando en un mismo residente? Bien, pues apoyándonos en los materiales, en los recursos materiales de la asignatura de psicometría que ofrece la UOC del grado de psicología, se hizo esta revisión y se entendió la fiabilidad como aquella estabilidad en las puntuaciones que se obtienen cuando se administra un mismo test en repetidas ocasiones, tanto a un grupo de personas o a una sola persona. Por lo tanto, según la teoría clásica de los test, la fiabilidad está relacionada con los errores aleatorios. Con los errores de medida aleatorios, ¿no? Existen autores pues, que alegan que existen dos tipos de errores de medida. Los aleatorios, que serían aquellos que no podemos controlar, que son impredecibles, son alteraciones en el valor de lo que se mide, pues por ejemplo, el mal descanso de un residente, una disminución en la participación, no sabemos qué causa está interfiriendo en sus respuestas, ni de qué manera, ¿no? Sin embargo, los errores sistemáticos son aquellos que sí que podemos explicarlos mediante variaciones sistémicas y que también podemos controlarlos, como por ejemplo la subjetividad de la interpretación del evaluador que administra la prueba. Bien, como se ha mencionado, apoyándonos en estos recursos me inspiré en el método test-retest, donde este consiste en aplicar un mismo instrumento de evaluación
en dos momentos temporales diferentes, en dos contextos evaluativos diferentes. Y se pretendía contrastar si las puntuaciones que se obtenían mostraban estabilidad y, por lo tanto, una fiabilidad del 100% del instrumento. ¿Qué se tiene en cuenta? Que cuando administras una primera evaluación y después administras otra, la segunda puede estar interferida por las respuestas de la primera, ¿no? Viéndose la segunda mejorada en cuanto a las respuestas. Yo personalmente considero que esto se redujo porque cuando yo administro el MEC no utilizo refuerzos positivos ni negativos ante las respuestas de los residentes. No le digo si lo que me dice está bien, si lo que me dice está mal. Y de esta manera creo y considero que se está reduciendo esta posible distorsión entre una administración y otra, pudiéndose ver mejorada la segunda. ¿Cómo también se puede reducir? Pues cambiando aquellas variables que son definidas, ¿no? En el instrumento de MEC existe un apartado de cálculo que a partir del número 30 se debe restar de 3 en 3. Esta variable se podría cambiar perfectamente pues a partir del número 20. Lo que se hizo fue administrar este instrumento en dos ocasiones diferentes con un margen de 4 días y se contrastó estas puntuaciones y estas interpretaciones con la administración que hizo la educadora social. Como se observan, existen en estos dos residentes nuevos que ingresaron diferencias entre las puntuaciones de la educadora y entre mis propias puntuaciones obtenidas, pero que no afectan a la interpretación final, es decir, todas las puntuaciones están dentro del mismo rango que definen y determinan esta misma interpretación. Pero claro, ¿qué pasaría en aquellos casos en los que las puntuaciones se obtengan puntuaciones diferentes, que una determine un tipo de interpretación y otra determine otro tipo de interpretación, ¿no? Bien, pues para ello lo que se propone es que cada vez que se realice este tipo de instrumentos se administre como mínimo 3 veces, tanto para contrastar el momento evaluativo como para poder ver e identificar si existen estas diferencias, ¿no? Y poder minimizar y reducir este tipo de errores aleatorios y también, por supuesto, sistemáticos. Además, se hizo una búsqueda sobre si quien estaba administrando este instrumento en el centro era correcto, ¿no? Era la profesional de la educadora. Y se encontró un protocolo de la Generalitat de Cataluña que alegaba que todo lo que englobaba las valoraciones y evaluaciones psicológicas debían ser asignadas al profesional del psicólogo. Aquí hice un poquito esta crítica desde una perspectiva de desarrollo profesional futura, alegando pues que cada profesional mantiene sus funciones y sus roles y que administrar otro tipo de pruebas que no corresponden a tu ámbito o a tu profesión, pienso que devalúa un poquito las funciones y los roles de cada uno de los profesionales. Se hizo una búsqueda de un instrumento complementario para ayudar a complementar los resultados del MEC, pero no se encontraron ni criterios únicos ni universales tanto para la administración como para la interpretación. Se encontraron limitaciones y dificultades que limitaban a según qué residentes a la hora de realizar la propia prueba y de establecer pues, esas comprensiones verbales que requiere la misma prueba, por lo que no se consideró. También se participó en el PIA, en el Programa Interdisciplinar de Atención Individual. Se hizo una crítica porque en esta reunión se abordó a una residente donde las distintas profesionales alegaban que presentaba una alteración del orden, tanto de su propia ubicación como del material que la rodeaba dentro de la sala donde comparte el mayor parte del tiempo del día. El problema es que se diagnosticó TOC entre ellas y no se estaba ni evaluando ni contrastando correctamente con los criterios propios del DSM, ¿no? Entonces tampoco al mismo tiempo se estaba contemplando ni proponiendo ningún tipo de tratamiento para reducir dicha sintomatología. Lo que hice a modo de actuación fue, por un lado, observar cercanamente y lejanamente a la residente para ver si existía algún tipo de afectación y al mismo tiempo le producía sugerencias, le establecía preguntas de ¿qué te parece si hoy comemos aquí? O ¿qué te parece si cambiamos esto? Para realmente ver si existía esta alteración del orden, ¿no? Al final, estableciendo una conversación con ella diaria, me di cuenta, alegaba la necesidad de poder mantenerse en un sitio fija porque llevaban ya muchos cambios seguidos durante un intervalo de corto muy tiempo y le producía pues un disgusto, ¿no? Esto además
lo que hizo fue contrastarse toda esta información con los criterios propios de TOC que recoge el DSM-5, y lo que se observó es que no había una identificación que cumpliera en la residente los criterios que se exponían en el DSM, ¿no? Por lo tanto, otra de las inquietudes que surgían durante esta memoria fueron referentes a cómo se evalúa la depresión en un residente en el centro, ¿no? Pero además, cómo se evalúa la depresión en un residente que además presenta un deterioro cognitivo grave. Bien, las respuestas fueron, pues, por un lado, mediante la observación, que es un buen método de recogida de información de aquello que no se verbaliza, y por otro lado, mediante la escala de depresión del test de Hamilton. ¿Qué se hizo? Se puso en práctica este test de depresión a esta residente con sospecha de depresión, con la que hemos comentado y que hemos contrastado los criterios de TOCA, esta misma residente. ¿Cómo? Pues mediante una observación y una entrevista semiestructurada. Además, también se recogió información mediante la enfermera y las técnicas sanitarias. Se obtuvo una puntuación de 8 puntos y una interpretación según el test de Hamilton que daba lugar a una depresión menor. ¿Qué se hizo? Bien, pues se contrastó esto también con los criterios propios del DSM-5. Sí que es verdad que habían criterios que se cumplían, como un estado de ánimo deprimido, pero habían muchos de ellos que no hacían referencia a la sintomatología propia. Por lo que se decidió, por la impresión y la subjetividad clínica, poder contemplar el diagnóstico de otro trastorno depresivo afectivo, más bien de cara a un episodio depresivo con síntomas insuficientes de carácter leve. Además, se propuso también al centro poder aplicar otro tipo de escala referente a la depresión, que sería la escala de Cornell. Esta lo que nos permite es evaluar síntomas de la depresión en personas con demencia, pero también lo podemos aplicar en personas que no presenten ningún tipo de deterioro ni demencias. Lo que nos permite es valorar 5 áreas diferentes, ¿no? Signos relacionados con el estado de humor y el estado de ánimo, trastornos de la conducta, signos físicos, funciones cíclicas y trastorno ideacional. La metodología se puede hacer mediante el cuidador o un familiar cercano o mediante la propia persona. Se aplicó también este tipo de escala a esta residente mencionada y se obtuvo un resultado de 11 puntos mediante la recogida de información de la enfermera y 14 puntos mediante la propia entrevista. La consideración propia y la impresión clínica que utilicé al final fue diagnosticar finalmente 13 puntos que interpretaban una posible depresión mayor. Como veis, aquí pues se recogió toda la información de las 3 escalas evaluativas referente a la depresión y se obtenían pues puntuaciones e interpretaciones diferentes. Lo que, como he mencionado, mediante la interpretación y la impresión clínica, decidí poder guiarme o establecer un posible diagnóstico basado solo en los criterios del DSM-5. ¿Qué inquietudes surgen además en este tipo de memoria? Bien, surgió la inquietud sobre si la depresión era un predictor clínico o estaba actuando o podía actuar como un factor de riesgo tanto para el deterioro cognitivo como para la demencia, como la enfermedad de Alzheimer, y si por el contrario el deterioro cognitivo, la demencia o la enfermedad de Alzheimer podía suponer también un factor de riesgo para la depresión. Bien, se hizo una revisión bibliográfica de diferentes artículos, comentarios, de revistas, y sí que es verdad que se obtuvo información que hacía referencia a que existía una gran asociación, una relación muy estrecha, ¿no? En el caso del deterioro cognitivo, la demencia y la enfermedad de Alzheimer como factores de riesgos de la depresión, se encontraron que todas aquellas afecciones médicas producían alteraciones cerebrales que interferían en los neurotransmisores y en los mensajeros químicos, modulando así el estado de ánimo, ¿no? Además, según, por ejemplo, el informe de la Sociedad Española, alegaban que entre el 35 y el 50% de las personas que padecían Alzheimer sufrían también una posible depresión. Por lo tanto, se llegó a la conclusión que tanto la EA, la demencia, el deterioro cognitivo, otras afecciones médicas y trastornos suponían un factor de riesgo y una gran asociación con la depresión. ¿Qué problema y qué crítica hago también aquí? Bien, pues que la depresión no se está visibilizando no solo en el centro, sino a nivel social
como tal. La depresión se suele confundir con aquellas creencias de que pertenece a la etapa del envejecimiento, de que es algo normal, de que está relacionada con síntomas de otras patologías, y el problema de todo esto es que al considerarlo así no se está ni evaluando, ni tratando, ni diagnosticando, ¿no? Nos está interviniendo en poder reducir esta sintomatología, y realmente estamos hablando de un fenómeno que produce un gran sufrimiento, un gran malestar y una discapacidad y una disfuncionalidad en lo que son las áreas de funcionamiento y el bienestar de salud de la persona. Por lo tanto, aquí también hice un poquito esa crítica de poder dar importancia a que, pese a que una persona presente una patología que comparta características de la sintomatología depresiva, que se diagnostique, que se intervenga y que se trate, que se evalúe también, ¿no? Para poder ejercer un tratamiento e intervenir. De cara a la memoria 3, se hizo un apartado referente a las herramientas y al proceso de acompañamiento del duelo hacia una residente que estaba en este proceso, ¿no? El objetivo principal fue acompañarla y facilitarla en este inicio de proceso. Se hizo varios encuentros con ellas donde en primer lugar se hizo una exploración y recogida de información referente a lo que ella necesitaba, si necesitaba más salir, si necesitaba más hacer más actividades, más estar más sola, ¿no? Saber y conocer qué es lo que necesita. Se analizaron sus recursos de apoyo, sus alternativas y con qué habilidades ella contaba para así seguir potenciándolas, y se explicaron también aquellos patrones de reacción que serían comunes y próximos durante los próximos días, durante los próximos meses, sin limitar esto en el tiempo, ¿no? Pero sí que se iban mencionando para que fuera consciente y todo lo que ella fuera sintiendo, pensando, lo normalizara dentro de este proceso. También se hizo el caso clínico de esta primera residente que se ha comentado, quien se ha contrastado la información de TOC y quien se ha hecho quien se ha evaluado mediante todas las escalas evaluativas y el DSM-5 de la depresión, y además se ha puesto en práctica también el seguimiento de la evaluación de la depresión en un nuevo residente. En ambos se diagnosticó finalmente que debido a otras afecciones médicas compartían estas características depresivas. Como bien he dicho antes, por mucho que esto sea debido a una afección médica, esto no debe de dejar de diagnosticarse, ni de identificarse, ni de tratarse. Bien, ante esto lo que hice fue una propuesta de intervención no farmacológica para ambos residentes con varios objetivos. En primer lugar, no quería interferir o intervenir directamente en reducir la sintomatología depresiva, sino que lo que pretendí fue, mediante el factor de interacción ambiente, mediante lo que estaba en mi mano como participante del centro, era poder optimizar su estado emocional y personal, generando esos estados de bienestar y mejorando su estado de ánimo, para que indirectamente esto repercutiera en la reducción de la sintomatología depresiva. Se definieron objetivos específicos que hacían referencia a potenciar emociones positivas, mejorar la autoestima, la motivación, la participación, y todo esto se fue evaluando mediante el cuestionario EBEA, que nos permite evaluar tanto los estados de ánimo transitorio, y se aplicó tanto en el momento pre de cada una de las actividades y en el momento de después, ¿no? Para comparar si existía pues unos cambios en el estado de ánimo transitorio. Como se observa, este fue el planning que hice de cara a la intervención particular no farmacológica en la primera residente. Se abordaron actividades que se trabajara las áreas cognitivas, se potencia también parte de las emociones positivas, se atribuye un compromiso diario y una significación, una atribución significativa en el centro, se tiene en cuenta sobre todo las necesidades tanto particulares y específicas de los residentes en cuanto a lo que les gusta hacer. Pues a la primera le gustaba realizar bingo, a este segundo residente le gustaba más realizar la actividad de pasapalabra, ¿no? Y en él, por ejemplo, trabajamos también un poquito más lo de la relajación y el dominio del estrés de cara al afrontamiento de su situación, porque acababa de conocer que presentaba cáncer. Y bueno, pues la verdad es que se hizo una recogida de la información mediante el cuestionario EBEA,
para cada una de las actividades en los dos momentos temporales diferentes, antes y después, y para cada uno de los dos residentes. ¿Qué conclusiones se obtuvieron? Bien, como se ha mencionado, el tratamiento de intervención estaba enfocado en el factor de interacción ambiente, ¿no? Teniendo en cuenta sus necesidades y preferencias particulares. Y esto lo que ha conseguido es reducir el malestar a nivel transitorio, que es de la manera en cómo se ha evaluado. Como reflexiones autocríticas, considero que he tenido una mirada tanto crítica hacia el centro, hacia sus recursos, hacia su organización, que me ha permitido esto ir identificando carencias que a través de mis inquietudes y la búsqueda de información se han ido realizando o puesto en práctica mediante actuaciones propias, ¿no? Y proponiendo alternativas. He mantenido una actitud de predisposición, implicación por el bienestar de los residentes y por mejorar, siempre por generar cambios, ¿no? Siendo siempre pues, curiosa, inquieta y motivada sobre todo eso, a generar cambios de mejora. Se ha también tenido una perspectiva autocrítica para cada situación de intervención sobre qué posición debo adoptar, cómo debo intervenir, buscando siempre aquella manera más rigurosa de actuar y interactuar e intervenir, ¿no? Además, pues como se ha mencionado, se han tenido en cuenta los principios éticos y morales y todas aquellas actuaciones han intentado que siempre estén sustentadas por conocimientos científicos, ¿no? Siendo pues lo más rigurosa posible.